Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Jacob Mocholí, vengo de María Inmaculada, Colegio de Carcaixent. He desempeñado el proyecto junto a mi compañero Iván, del IES Joan Fuster, de Bellreguard, y hemos tenido dos tutores, tanto Gonzalo Grau como Aurelio Herrero, porque hemos hecho el producto, lo que es el proyecto, en compañía de dos alumnas más, eran complementarios, luego lo veremos, y básicamente, fundamentalmente trata el proyecto de la información como recurso o base para la toma de decisiones en organizaciones. Bueno, os vamos a mostrar el índice. Vamos a explicar fundamentalmente el recurso en las empresas, qué es, para qué se utiliza, cuáles son sus características más inmediatas o fundamentales, qué recursos posee una empresa además de la información como recurso intangible, qué es intangible, qué es inalterable, no se puede cambiar a tiempo parcial. Y por último, la información en el proceso de planificación. Explicaremos un poquito cuáles son estas fases en el proceso y qué papel juega la información en estos ámbitos. Y mi parte finalizará en la explicación de la importancia de la información, ¿vale? Explicaré más o menos en qué se basa la información para con el mundo de la empresa y ahí daré pie a mi compañero Iván para que explique los demás ítems. Vale, el recurso de información. ¿Qué es la información? Como bien indica la parte introductoria, es un recurso o bien económico. También de lógica podemos pensar que reduce la incertidumbre, o sea, ayuda al empresario a saber cuál es su tarea, facilita su trabajo y tal. Bueno, también tenemos otros recursos aparte de este, aunque nos vamos a centrar en este, como son el capital, la tierra y el trabajo. La información ha conseguido coger un hueco dentro de estos tres, incluso ha tomado un papel más relevante. Ahora os voy a explicar las características más fundamentales de lo que es la información y tenemos unas cuantas. En primer lugar está la propiabilidad, que significa la información claramente pertenece a alguien y al ser poseída por alguien posee un valor. No pierde su valor, ni se merma al ser consumida, ni se pierde al ser transmitida. Podemos usar el símil de la energía, que ni se pierde ni se destruye, solo se transforma o se conserva. Es un buen símil. También tiene divisibilidad, claramente, puede ser compartida de un departamento a otro, así puede ser vista como compartida. Luego, para finalizar, os muestro tres características más en este apartado. Tenemos la transportabilidad, que significa, como su propio nombre indica, que se puede transportar, pero el coste dependerá de si es información interna o externa. Si es interna no tendrá, pero si es externa, que luego os explicaremos y profundizaremos un poquito más en los tipos, sí que tiene un coste debido a, por ejemplo, temas de índole de publicidad, promociones, luego lo veremos. Veremos también la transmisión, se transmite y al transmitirse obviamente no desaparece, y la subjetividad. Este es un elemento con el que las empresas juegan mucho. El emisor, como podéis ver, puede usar connotaciones, o sea, puede influir en las emociones del receptor. Ahí influye, como sabéis y podéis ver, juega fundamentalmente a la imagen de la persona que está al mando. Por ejemplo, por poner un símil, si venimos a la universidad y vemos un profesor mal vestido, nunca nos fiaremos más que de un profesor que venga de etiqueta, bien vestido, ¿vale? Tendemos todos a mirar o a prejuzgar. O sea, aquí también se utiliza el recurso de la información por parte de las empresas. Vale, fundamentalmente, ¿qué recursos posee? Tenemos los recursos visibles y los invisibles. Los visibles representan el hardware de una empresa, digamos la parte externa, lo que podemos ver así a simple vista, y los invisibles representan el software. ¿Qué es el software? Pues la parte interna, lo que a lo mejor no conoce todo el mundo. Ahí es donde se encuentra el recurso de información. Porque aunque la información puede ser conocida por todos, sea interna, externa, corporativa, hay una parte que solo maneja ciertos sectores. Eso lo veremos más adelante. Vale, muy bien. Ahora os voy a explicar lo que es el recurso como un elemento intangible o inalterable. Asimismo os voy a explicar, como podéis ver, los distintos tipos de información que podemos encontrar. Tenemos la información ambiental, que se divide en dos subinformaciones, por así decirlo, la información crítica y la externa. Bueno, la crítica se basa fundamentalmente en aspectos de índole socioeconómico, técnico, tecnológico, social, no tiene mucha explicación. La información externa, bueno, aquí podemos encontrar como dos subgéneros o lugares en los que la podemos clasificar. Tenemos un entorno inmediato y un entorno remoto.
Lo inmediato, como podemos deducir, se trata de la empresa cuando juega con sus activos más cercanos, como clientes, distribuidores, proveedores. Es la información que intercambia con estas personas. Y en el entorno remoto se trata de la empresa como contexto, o sea, qué debe dominar para controlar el entorno que le rodea. Una empresa debe estar informada sobre la situación política, situación económica de un país, incluso los datos de la competencia para moverse y tener plena competitividad. Luego encontramos la información interna. Bueno, no tiene mucho más secretos, se trata de saber gestionarla para poder usarla eficientemente en combinación con la información externa. Y por último, la información corporativa, que no es más que la información que la empresa cede al cliente o a su más inmediato comprador, o sea, es lo que le interesa dar o vender. Luego, recurso de información en las empresas. Tenemos el concepto de administración y gestión, os voy a mostrar las fases y el papel que juega fundamentalmente ahí la información. Y tenemos en las fases planificación, organización, dirección y control. ¿Qué es la planificación? Pues en toda función de gestión hay que determinar unos objetivos a llevar a cabo para ser eficientes y cumplir luego estos objetivos. O sea, la planificación se trata de establecer estos objetivos que luego miraremos en la organización y esto. En la organización tenemos unos recursos, pues se trata de adecuarlos y administrarlos a esos objetivos que previamente hemos planificado en la planificación para desempeñar la acción o proyecto que deseamos. La dirección, en penúltimo lugar, se trata simplemente de desempeñar o llevar a cabo el plan que hemos diseñado anteriormente en los dos pasos previos. Y por último, el control. Una vez obtenidos los resultados, se trata de comparar lo que queríamos por un lado y lo que hemos conseguido. O sea, los pros y los contras, las diferencias, si hemos llegado, si hemos sido eficientes, si no. Se trata de comparar tanto los objetivos como los resultados. Y luego pasamos a este apartado que se trata de la importancia de la información, que sabemos que es muy importante. ¿Por qué? Porque se trata de un recurso estratégico. Obviamente las empresas utilizan la información como recurso estratégico para ser más eficientes, para ser más competitivas, más rentables y al fin y al cabo el mundo de la empresa es esto, es una competencia en la que todos buscan maximizar beneficios. Es la base actual, la base para realizar acciones, para hacer negocios, condiciona lo que las acciones que hagan las empresas, las sociedades, incluso las políticas de los estados, como podéis observar. Y bueno, la función fundamental de la información en las empresas es reducir la incertidumbre, eso sobre todo para empezar. Fundamentalmente se centra en el funcionamiento de un negocio, la ubicación de una compañía, el comportamiento de la competencia y el pleno conocimiento sobre el cliente. Todo esto va englobado a la búsqueda de la competitividad y la búsqueda de la optimización de las empresas. Una empresa debe saber cómo funciona su negocio, dónde se encuentra, no solo la ubicación geográfica, sino que el contexto político, económico, ¿vale? El comportamiento de la competencia, fundamental, una empresa no puede ir sola, y el pleno conocimiento sobre el cliente, esto es clave, no podemos vender a ciegas, por así decirlo. Y mi parte termina aquí, en la que os voy a explicar qué permite la gestión adecuada de la información, ¿vale? Mediante inteligencia competitiva, que luego os explicará mi compañero Iván, profundizará en este aspecto, permite tomar decisiones para, primero, optimizar el trabajo, por supuesto. Lo que queremos es obtener la maximización de beneficios con el mínimo de costes, a ser posible, eso es optimizar, ser óptimos. Luego, un rendimiento eficaz y maximización de beneficios, perdón, lo que ya os he dicho anteriormente. Buscamos obtener el máximo número de producto con el máximo número de beneficio y menor coste. Hacer proyecciones financieras y estratégicas, en esto consiste también el recurso de información, ¿vale? Aunque tengamos información inmediata, también debemos prever o planificar lo que haremos en un futuro, aunque no lo sepamos a ciencia cierta, por lo menos grosso modo saber lo que estamos haciendo. Y por último, un crecimiento y desarrollo prósperos de la empresa, que es lo que se encierra en estos dos ítems que ya os he explicado. Y bueno, mi parte termina aquí, ahora os dejo con mi compañero Iván, que os explicará más hechos sobre el recurso de información en las empresas. Muchas gracias.